Bienvenidos al podcast que he denominado como Pediatra y Papá, este espacio para abordar las temáticas que nos ocupan, preocupan y que nos interesan a las mamás, a los papás, a todos los que amamos a los más pequeños de la casa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy día martes es el segundo episodio en la temática de herramientas digitales. Bueno, la idea es en este espacio traer las herramientas que nos brinda Internet, que nos brinda el mundo de las aplicaciones para dar una mejor atención, un mejor servicio, un mejor seguimiento en el crecimiento y desarrollo de nuestros hijos. La vez pasada hablamos de elactancia.org, que era específicamente de la lactancia y los medicamentos y su compatibilidad. En este caso vamos a hablar sobre un tema clásico de pediatría, que son los percentiles. ¿Qué son los percentiles? Son esas famosas tablas que usamos los pediatras, que siempre las hemos tenido en hoja, en papel, en cartón, y que nos ayudan a ir haciendo un seguimiento del crecimiento de nuestros hijos, para ver si el crecimiento va acorde a la edad, y sobre todo el seguimiento en el tiempo, para ver si va correspondiendo con los estándares, ¿verdad? Estos percentiles han ido cambiando a lo largo del tiempo y actualmente nos estamos manejando con los de la Organización Mundial de la Salud, que son universales. ¿Por qué? Porque se rompió el paradigma de que el crecimiento dependía de la raza, dependía de cada población, de las condiciones climáticas, condiciones culturales, sociales, etcétera. Y se hizo un trabajo ya hace muchos años, ¿sí?, en el cual se evaluó en los distintos continentes, distintas poblaciones, y se vio de que al menos en los primeros 5 años el crecimiento debería ser el mismo, debería ser universal, independientemente de la raza, religión, cultura, zona geográfica o cuestiones climáticas relacionadas. Y esto cambió el paradigma, entonces hoy estamos utilizando estas tablas que están unificadas, por lo menos, como digo, hasta los 5 años. Después de los 5 años no hay tablas todavía de la Organización Mundial de la Salud, y cada país tiene una tabla propia a partir de los estudios poblacionales, o lo que se utiliza como referencia son de algunos países importantes, como por ejemplo de Estados Unidos. El CDC tiene sus propias tablas de crecimiento. Bueno, percentiles, vamos a hablar acá específicamente de lo que es crecimiento de peso y crecimiento de talla, y también crecimiento de percentilo cefálico, de perímetro cefálico, que es la medida que medimos circunferencia craneal, ¿verdad? Que eso se mide hasta los 2 años, después de los 2 años ya no es necesario medirlo. Y lo que es el peso y la talla sí se mide durante todo el crecimiento. Aquí he traído 2 herramientas básicamente. ¿Por qué? Porque es bastante diferente la medición y la valoración que se hace en los primeros 2 años a la que en los primeros 5 años, y la que se hace después, por lo que decía recién de las tablas de crecimiento. Entonces, en este sentido, le he traído 2 herramientas que las tengo aplicadas en el blog, también las pueden encontrar dentro del blog. Estoy agregando una nueva paginita, una nueva ventana que van a poder ver, que es de herramientas digitales, y ahí van a poder ver las 2. Entonces les recomiendo una para utilizar en los menores de 5 años y otra para utilizar en cualquier edad, pero quizás es más útil en los niños más grandes, sobre todo desde la edad escolar en adelante. Para los primeros 5 años recomiendo la tabla de percentilos de un blog que se llama percentilesinfantiles.es. Y ahí van a poder agregar, van a ver que se puede agregar primero por sexo, si es nena o nene, porque difiere, ¿no? Eso, niños y niñas tienen crecimientos diferentes. Después se puede agregar la edad por meses, por años, por semanas inclusive, si son bebés muy chiquitos. Y después se puede agregar el peso y la talla, el peso en kilos y la talla en centímetros. Y después de aquí se puede calcular. Esta página en particular tiene una cuestión que me pareció muy interesante, de que si uno accede con una cuenta de Google, también puede hacer un seguimiento de los niños. Entonces, si lo ligas a una cuenta tuya de Google, podés hacer la diferenciación, le podés poner nombre a tu hijo. En la primera casilla arriba van a poder decir, bueno, y añadir un niño, y ahí puede ser niño o niña, le ponen el nombre de sus hijos,
Y entonces ahí van a poder no solamente identificarlo con nombre, sino que también en el tiempo, entonces van a poder pudiendo hacer un seguimiento del crecimiento. Después de hacer el cálculo, más debajo, van a poder ver las curvas famosas, es así. Está puesto 3 curvas nomás, ¿sí? Van a ver la curva más baja, la del medio y la más alta. La más baja es el percentilo 3, la del medio el percentilo 50 y la más alta el percentilo 97. ¿Qué quiere decir esto? El percentilo 50 es la media, ¿verdad? No quiere decir que sea lo normal. Lo normal está entre el 3 y el 97. Entonces, si está dentro de alguna de las 3 curvas, estamos dentro del rango normal, ¿sí? Si está por encima o por debajo, quiere decir que está fuera del rango normal en términos estadísticos. No estamos hablando de términos de salud, eso, ¿verdad? Hay que considerar la situación de cada niño. ¿Por qué? Porque hay niños que son más pequeños constitucionalmente y otros que son más grandes constitucionalmente. Y no quiere decir que por eso sean obesos o sean desnutridos. Sí, hay que hacer un seguimiento, porque más importante que una medición es el seguimiento en el tiempo para ver cómo es la velocidad de crecimiento y en cuál de estos percentiles o estos carriles, como también se le suele decir, se va a ir encauzando a los niños, ¿verdad? No todos los niños crecen igual, hay algunos que son más delgados, hay otros que son un poco más rellenos, hay algunos que son más largos, más altos y otros que son más pequeños en altura. Entonces, esto van a poder ver por peso, por talla y por perímetro cefálico, y además le agrega la tabla de índice de masa corporal, que el índice de masa corporal en menores de 2 años no tiene validación. A partir de los 2 años sí empieza a tener validación. ¿Y para qué nos sirve el índice de masa corporal? Para ver si estamos en un grado de sobrepeso, obesidad o de bajo peso o desnutrición. Bien, es una fórmula que relaciona peso con altura y eso después lo vamos a cotejar con el sexo y con la edad del niño o niña, y de acuerdo a eso vamos a poder establecer un diagnóstico nutricional. Entonces esta primera herramienta que les traigo, este portal web que tiene esta calculadora, me parece muy interesante, sobre todo para menores de 5 años y para padres que quieren ir haciendo un seguimiento. Me parece que es muy interesante. Y la segunda herramienta que les traigo es de otro portal web, que es de IHAN, Iniciativa para la Humanización de la Atención de la Asistencia del Nacimiento y la Lactancia, que es una organización española con un respaldo de UNICEF, con un respaldo también de la OMS. Y esta curva lo que tiene interesante es que está actualizada permanentemente, este software lo van actualizando permanentemente, y nos permite hacer un cálculo mucho más sencillo. También se agrega por sexo, nos pide la talla en centímetros, nos pide el peso en kilogramos y luego la fecha de nacimiento. Y a partir de eso te hace automáticamente un cálculo y van a ver por debajo las curvas de crecimiento, de peso, de altura y de índice de masa corporal. Hay en algunas edades que quizás no tenga algunas de esas, por ejemplo, de estatura. Bien, ¿por qué? Porque se maneja también con las tablas de la Organización Mundial de la Salud y quizás las de altura, después de los 5 años, a veces no están completas. Entonces va teniendo cada tantos años, ¿sí? Sí me parece muy interesante de que cuando te calcula el índice más corporal, inmediatamente por debajo te pone una leyenda que te dice normal o acorde, te puede poner sobrepeso o te puede poner obesidad. Entonces ya eso te permite una rápida lectura para saber en qué situación nutricional estás. Ojo que son tablas muy exigentes. Las tablas de la Organización Mundial de la Salud son muy exigentes en cuanto a peso. En cuanto hay apenas unos gramos de exceso, inmediatamente lo relata, ¿sí? Entonces no es para hacer un diagnóstico así muy levemente, sino que hay que tomarlo como algo de decir, bueno, es una advertencia, no es un diagnóstico nutricional propiamente dicho. Esto siempre hay que charlarlo, hay que presentarlo, hay que conversarlo con el pediatra de cabecera para ver cuál es la conducta más adecuada en cada situación, ¿verdad? Bueno, espero que las usen, espero que les sirva. Espero sus comentarios, si les interesa, sus valoraciones, si escuchan Apple Podcast, que pueden poner las 5 estrellas. Y suscríbanse al canal que me están escuchando. Agradezco que me escuchen, que me acompañen. Y bueno, espero sus sugerencias, si les interesa algún tema en particular, si este tema les sirve. Y bueno, que tengan una buena semana, una buena jornada. Saludos.